Mire, yo creo que esto lo que describe es la actitud muy saludable de una institución pública, en este caso MEVIR, que tiene conciencia de una realidad que todos los uruguayos tenemos que tener conciencia, que es la circunstancia de que la violencia hacia los niños crece de manera sostenida y que todos tenemos que colaborar a los efectos de prevenir esa realidad y de combatirla cuando efectivamente ocurre. MEVIR tiene cometidos muy específicos, asociados obviamente al tema de la vivienda, pero sin embargo ha resuelto dar este paso en el marco de una concepción de la responsabilidad social que creo que es absolutamente compartible, en cuanto a poner a disposición del organismo rector en materia de políticas de infancia, que es el INAU, todo su conocimiento y toda su información del territorio por la tarea que realizan en todos los departamentos del interior del país, recogiendo información, estando en contacto con familias y por lo tanto recogiendo datos de la realidad que muchas veces pueden representar indicios de situaciones de violencia hacia los niños y que por lo tanto con relación a eso es necesario que eso llegue donde tiene que llegar, es decir, al ámbito del CIPIAB, tiene que formalizarse ese planteamiento para poder intervenir y MEVIR por lo tanto a partir de este convenio va a contribuir y a colaborar con nuestra tarea en esa dirección. Para que pueda incluso contribuir y colaborar de la mejor manera, nosotros, con mucha humildad, vamos a colaborar con los técnicos y con los trabajadores de MEVIR en cuanto a darles información y, si se quiere, capacitación en lo que tiene que ver precisamente con todos los aspectos vinculados con la violencia hacia los niños, para poder registrar y detectar esas situaciones de violencia cuando las mismas acontecen, cuáles son los signos que hay que saber leer y advertir y cuál es la información necesaria de recoger para que efectivamente se pueda dar una situación de intervención oportuna, de intervención temprana cuando estas cosas ocurren. Así que por todo eso creo que este convenio es muy importante y es muy importante en la perspectiva precisamente de mejorar la respuesta que damos desde el Estado y desde la sociedad con relación al tema de la violencia hacia los niños. En el ámbito rural y en las pequeñas localidades, ¿existe subregistro, por ejemplo, de denuncias? Hay subregistro en todo el país. Probablemente en las áreas rurales, por razones obvias, no lo tenemos medido o cuantificado científicamente, pero tal vez el subregistro sea mayor. Pero hay un subregistro muy grande por la propia naturaleza de la violencia que se ejerce hacia los niños, que es una violencia fundamentalmente privada, que acontece en el ámbito del hogar, en más del 90% de los casos. Así lo tiene absolutamente confirmado el CIPIAB, en función de los registros que se llevan y de los casos que se atienden. Por lo tanto, en ese sentido, la ruralidad obviamente no es ajena, sino todo lo contrario. Pero más allá de urbano o rural, está claro que es un fenómeno de difícil detección, porque pasa en el ámbito del hogar fundamentalmente, como yo decía, pero además porque estamos hablando de niños que por su propia condición son las víctimas más inofensivas y que están en inferioridad de condiciones a la hora de defenderse, porque muchas veces nacen inmersos en esa violencia, sobre todo cuando la misma se ejerce sobre ellos desde la más temprana hora, desde la etapa de la primera infancia. Así que por todo eso es que tenemos que, bueno, multiplicarnos en el esfuerzo, articular entre todos los organismos, capacitarnos, sensibilizar. MEVIR nos va a ayudar no solo en cuanto a detectar las situaciones en aquellos lugares donde MEVIR actúa, sino que nos va a ayudar también en cuanto a sensibilizar. El CIPIAB tiene 32 comités de recepción local a lo largo y ancho del país que se dedican, entre otras cosas, en la fase preventiva, a sensibilizar el entorno, a las familias, a la comunidad. Bueno, MEVIR, que es un actor tan presente en las comunidades, sin duda va a poder contribuir con nosotros en esa misma dirección. Abdala, ¿cómo vienen dándole seguimiento a estos dos niños que fueron internados en el Hospital Pereira Rosell luego que su madre muriera en este incendio en el hotel que era alquilado por el MIDES? Estamos en este momento contentos en cuanto a que los partes médicos indican que la evolución es favorable. Siguen en el CTI, pero las perspectivas son de que, por lo que se me dice, muy rápidamente puedan pasar a sala de quemados y que abandonen el CTI, primero uno de los chiquitos, después el otro. Ustedes saben que se trata de un niño de 11 años y de una niña de 5. La niña de 5 inicialmente era la que parecía estar más comprometida, pero en términos generales, la información que me dieron el día de ayer es que la evolución viene siendo auspiciosa. Somos optimistas y esperemos, por lo tanto, que se puedan recuperar definitivamente. ¿Estos niños luego a dónde van a ir? ¿Estén en contacto con la familia? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Eso es algo que habrá que determinar y dilucidar en función de la realidad familiar de ellos. Tendremos que analizar ese tema con el MIDES y con la justicia de familia, obviamente, en términos de determinar si hay algún referente adulto después de la circunstancia trágica de que perdieron a
a su madre. En el caso de uno de ellos, porque son hijos de distinto padre, sabemos que hay un padre presente que ha estado desde el inicio acompañándolos. Bueno, todo eso es la etapa que viene después. Habrá que determinar cuál es la mejor solución de carácter familiar para su mejor contención y acompañamiento, y sobre todo para que procesen que ellos todavía no han procesado el duelo de la muerte de su madre y lo que viene después del duelo, que es volver a la rutina, que es volver a las actividades habituales, que es volver a la escuela, en su caso, encontrarse con sus demás compañeros. Allí hay todo también un trabajo de articulación dentro del Estado, que incluye en este caso, por ejemplo, a ANEP y a los docentes de ANEP, de la educación formal. Bueno, todos esos dispositivos, por supuesto, se van a desencadenar, pero lo primero, obviamente, es que se puedan recuperar de estas quemaduras horrorosas que tuvieron que padecer.